El título de la predicación de hoy es El perdón y la restauración, Filemón, capítulo 1, versículos del 8 al 25. Escribe en esta segunda parte de la carta de Pablo lo siguiente: Por eso, aunque tengo mucha libertad en Cristo para ordenarte lo que conviene, prefiero rogártelo y apelar a tu amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además preso por causa de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Él en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Te lo envío de nuevo. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por causa del Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, y si te causó algún daño o si te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, yo te lo pagaré, por no decir que tú mismo estás en deuda conmigo. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, pues sé que harás aún más de lo que te pido. Prepárame también alojamiento, porque espero que en respuesta a vuestras oraciones Dios os permita verme de nuevo. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. En esta segunda parte de esta corta carta, hermanos, vemos que a partir del versículo 8, el apóstol Pablo expone el propósito principal de esta epístola, y es interceder por su compañero Onésimo, siervo antiguo de Filemón, al que escribe esta carta. Al escuchar estos versículos seguramente habréis notado el cuidado con el que se expresa Pablo hacia su compañero Filemón. El apóstol perfectamente podría haber apelado e incluso impuesto su autoridad apostólica para dirigirse a Filemón, pero prefirió compartirle su petición como un amigo, anciano y además prisionero del Señor. Junto con esto, Pablo presenta a Onésimo como un hijo suyo y evidentemente lo dice en un sentido figurado, tratándolo como un hijo espiritual, pues seguramente fue Pablo quien le compartió el Evangelio a Onésimo, prisionero en Roma. Además, ya os expuse la otra vez que Onésimo seguramente huyó de la casa de Filemón porque cometió alguna falta como siervo de Filemón o simplemente porque sería un siervo rebelde. Y ya fuera por una razón u otra, acabó conociendo este tal Onésimo a Pablo, quien estaba bajo arresto domiciliario en Roma, mientras escribía varias cartas, entre ellas esta. El apóstol le compartió el Evangelio a este tal Onésimo, estando allí bajo arresto domiciliario en Roma, y en un momento dado, Onésimo, quien recibió el Evangelio seguramente por Pablo, nació de nuevo, versículo 10. Se convirtió. Y en la amistad que comenzaron a entablar este tal Onésimo con Pablo, ambos descubrieron tarde o temprano que tenían una persona en común, Filemón, porque Onésimo había huido de la casa de Filemón y Pablo conocía a Filemón. Incluso algunos creen que Filemón también conoció el Evangelio por medio de Pablo, pero no lo sabemos. Lo que sí resulta más evidente es que probablemente Onésimo conoció del Evangelio por Pablo. Y junto con ello, teniendo a esa persona en común, también se descubrió que Onésimo tenía una cuenta pendiente con Filemón. En el versículo 11, Pablo afirma que Onésimo fue un siervo inútil para Filemón. Seguramente un siervo rebelde, un siervo que quizá robaba, no lo sabemos, pero que ahora, ya convertido y transformado por el Señor, le es tan útil a Pablo para el Evangelio, para las misiones, como podría serlo también para Filemón. Os informo de que aquí el apóstol hace un juego de palabras con el significado del nombre Onésimo, por si alguno no se ha dado cuenta. Pues Onésimo, el nombre Onésimo significa útil, beneficioso o provechoso.
Por eso resulta muy interesante que aquí diga: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual antes te era inútil, pero ahora es útil para ti y para mí. Pablo además le confiesa a Filemón que él, por sí mismo, quería retener a su amigo Onésimo en Roma, para que le resultara de ayuda en medio de su ministerio y de compañía en medio de sus prisiones, como sustitución del posible apoyo que le podría brindar Filemón tarde o temprano, acompañándole o quizá enviándole otros colaboradores, ofrendas, no lo sabemos. Pero ya sabéis que Filemón se encontraba en Colosas y que su casa era probablemente la iglesia de Colosas, o sea que los hermanos de la comunidad de creyentes de Colosas se congregaban en la iglesia de Filemón. Sin embargo, aún con todo, el apóstol también le reconoce a Filemón que él no quiere actuar sin el consentimiento ni el conocimiento de su amigo Filemón. Es decir, Pablo quiere que Filemón sea consciente de todo lo que ha pasado con su siervo rebelde. Sí, tu siervo te robó, te hizo algo, seguramente tiene una deuda pendiente contigo, pero este hombre, que no era creyente, por diferentes situaciones de la vida, acabó en Roma, no sabemos si visitando a Pablo o incluso encarcelado y por ello teniendo esa cercanía con Pablo, y en ese momento Onésimo se convirtió. Y ahora que se ha convertido, pues Onésimo es una persona nueva. Y por ello Pablo le quiere poner al corriente de todo esto a Filemón. Por supuesto, la razón de fondo de todo lo que está exponiendo Pablo es que procuraba también restaurar la relación entre su compañero Filemón y su hijo espiritual, Onésimo. De ahí que Pablo le esté contando todo tal y como sucedió a su amigo Filemón, e incluso le comparta sus propias reflexiones, deduciendo en el versículo 15 que posiblemente haya sido el plan de Dios que Onésimo se marchara, huyera de la casa de Filemón por un tiempo, para que luego pudiera volver y pedirle perdón y relacionarse con él, ya no como un esclavo o como un mero siervo, sino como un hermano en la fe. Esto convertiría a la historia de Filemón y Onésimo, no sé si lo habéis pensado alguna vez, en una especie de hijo pródigo, con la diferencia de que en esta historia, en vez de tratarse de una relación entre un padre y un hijo, aquí se trata una relación entre un amo y su siervo. Un siervo que huye, un siervo que roba, un siervo que quizá pues sería negligente, inútil, pero que al final conoce del Señor, se arrepiente y vuelve a reconciliarse con su amo, pidiendo perdón por sus faltas para obtener restauración respecto a los errores del pasado. Con todo esto, Pablo también le está demostrando a Filemón que ha llegado a la conclusión de que es mejor que Onésimo esté con él, con Filemón, en la casa de Filemón, sirviendo en la iglesia de Colosas, a que permanezca en Roma, pese a que le resultaría de mucha utilidad y compañía a Pablo, por supuesto. Por esta razón le pide a Filemón que lo reciba a Onésimo como si fuera él mismo, y que si ha quedado alguna deuda o algún problema por resolver, él mismo se hará cargo de ello, aunque también le recuerda que el propio Filemón le debía mucho a él. ¿Qué quiso decir Pablo con esto en el versículo 19? ¿Acaso en otro tiempo Pablo le ayudó o le perdonó alguna falta a Filemón? Quizá le hizo un préstamo y no se lo devolvió, o quizá pues le hizo algún daño y no se lo tuvo en absoluto en cuenta. ¿Por qué dice estas cosas aquí el apóstol Pablo? Para que así Filemón haga lo mismo con Onésimo. Todo esto nos puede sonar a la parábola de los dos deudores. Y nos puede recordar que nuestra mayor deuda, hermanos, no es con nuestro prójimo, es con Dios. Y cuando entendemos, hermanos, nuestra gran deuda con Dios y el gran perdón que Dios tiene por nosotros en Cristo Jesús, créanme que somos mucho más tolerantes, somos mucho más receptivos a reconciliarnos con aquellos que también nos deben. O como también aprendemos, ¿verdad?, en la oración: Padre, perdóname mis deudas, así como yo perdono a mis deudores. Una persona que no experimenta el perdón de Dios, hermanos, no puede ser capaz de perdonar de verdad al prójimo, a un amigo, a un familiar, a quien sea que le haya hecho una falta o algún daño.
Porque para que nosotros podamos perdonar, primero debemos de experimentar el perdón de Dios. Y lo mismo sucede con el amor. Una persona que no es amada no puede amar. Y nuestro primer amor es Dios. Y por cuanto Dios nos ama con todo su ser, nos ha amado de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito por nosotros. Cuando nosotros entendemos, vivimos y experimentamos esa gran realidad, ahí podemos ser capaces de amar a los demás como el Señor nos ha amado. Y de perdonar a los demás como el Señor nos ha perdonado. Y en algunos casos podremos ser capaces también de perdonarnos a nosotros mismos, porque el Señor nos perdona también. Que esa también es otra gran lección, hermanos. Personas que tienen cuentas pendientes en sus conciencias de cosas terribles que han hecho en el pasado cuando no conocían a Cristo. Y que Cristo te perdona, te restaura, te limpia. Y tu evangelio y su palabra una y otra vez te lo recuerda. Pero a veces hay personas obstinadas, testarudas, no sé cómo decirlo, obcecadas, que se niegan a aceptar que el perdón de Dios es así. Hasta tal punto, como dirían hebreos, que nunca más me acordaré de tus pecados. Seguramente varios de vosotros habéis escuchado en la cultura popular a muchas personas decir, yo perdono, pero no olvido. Pues hermanos, eso no es el perdón de Dios. Dios te dice, yo te perdono en mi Hijo, si tú te arrepientes y confiesas tus pecados y los dejas atrás. Y te perdono de tal manera que nunca más me acordaré de tus pecados. Yo ya no te veré como lo que has hecho, o lo que has dicho, o lo que has pensado, sino que veré a mi Hijo en ti. Y por ello, nosotros, en el proceso de crecimiento espiritual y de restauración, debemos de ser capaces de imitar a Jesucristo para que el Padre vea en nosotros a Jesús y ya no a nosotros mismos. O como diría Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo me niegue a mí mismo, tome mi cruz y le siga de tal manera que sea como Cristo, imitador de Cristo. Más adelante, hermanos, el propio apóstol acaba reconociendo en el versículo 21 que sabe que Filemón acabará haciendo por él y por Onésimo aún más de lo que le pide. Pablo le pide a Filemón que reciba a su hijo espiritual Onésimo, que lo perdone, que se restaure la relación rota entre ellos, que ahora ya no es un mero siervo, sino que ahora es un hermano en la fe. Le escribe estas cosas Pablo a Filemón, pero acto seguido incluso le confiesa, yo sé que incluso vas a hacer más de lo que te pido en esta carta. El versículo 21. Y creo que Pablo es consciente de ello porque conoce a Filemón, conocería que sería un hombre generoso, caritativo, como os enseñé en la primera parte de esta carta corta a Filemón. Probablemente pues es la casa de Filemón sería donde se reuniría la iglesia de Colosas. Y por eso también en estos últimos versículos Pablo le ruega, creyendo por fe que será liberado de la cárcel en Roma, le ruega a Filemón que le prepare un alojamiento, pues desea visitar a los hermanos de Colosas y ver cumplidas las oraciones de los creyentes en el sentido de que sea liberado de ese arresto domiciliario en Roma. Dicho todo esto, como es habitual, el apóstol concluye su breve carta compartiendo los saludos de algunos hermanos que están con él, como Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Colaboradores que en mayor o menor medida han sido mencionados en sus cartas y en el libro de los Hechos. Entre ellos destacan especialmente Marcos y Lucas. ¿Sabéis por qué? Pues son dos de los 4 autores de los 4 evangelios que hoy tenemos en la palabra de Dios. Marcos y Lucas. Y además, el caso de la mención en los saludos de Marcos es muy especial y muy pertinente en esta carta, porque la relación entre Marcos y Pablo es una relación hasta cierto punto similar entre Filemón y Onésimo. Porque la relación entre Marcos, sobrino de Bernabé, compañero de Pablo en el primer viaje misionero que realizaron, les traicionó, les abandonó. No sabemos exactamente qué pasó, tuvo miedo, tenía añoranza por su tierra, no lo sabemos, pero casi a mitad o incluso al principio del primer viaje misionero, Marcos, sobrino de Bernabé, abandonó a Pablo y Bernabé en las misiones. Y justamente eso fue lo que causó división en el segundo viaje misionero, donde Pablo decidió ir con otro compañero llamado Silas y Bernabé decidió ir con su sobrino
Marcos. Pero sin embargo, más adelante en otras cartas descubrimos que no solamente la relación entre Marcos y Pablo, lo cual ocasionó la división entre Pablo y Bernabé, no solamente se restauró, sino que incluso llegó a confesar en su última carta que Marcos le sería útil para el ministerio. Claramente, hermanos, podríamos afirmar que la carta a Filemón es una de las cartas más personales y desde luego más concisas del apóstol Pablo. Forma parte de ese grupo de cartas o epístolas de la cárcel y hoy ya hemos terminado con todo este grupo. Os he expuesto Filipenses, Colosenses, Efesios y ahora Filemón. Cartas que el apóstol Pablo escribió bajo arresto domiciliario en Roma. Una carta personal, una carta breve. Llama la atención, de hecho, que se haya conservado, pues probablemente existieron otras cartas personales dirigidas a otros siervos. Sin embargo, por la gracia y la voluntad de Dios, esta fue preservada. Y claro, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué será? Ha quedado claro que esta carta apunta a varios asuntos que nos sirven de ejemplo y reflexión y también para adquirir contexto de cómo se desarrolló las misiones en los tiempos de Pablo. Además, se considera que fue enviada junto con la carta a los colosenses, por lo que probablemente quedó bien guardada tras su lectura. Por otro lado, en el contenido de esta carta se presenta a un creyente hospitalario y generoso, Filemón, a un siervo rebelde que luego se convierte en siervo de Dios, Onésimo, y como trasfondo a un apóstol anciano que necesita ayuda, oración y compañía, pero que también piensa en otros hermanos por encima de sus propias necesidades. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar que esta es la única carta en la que el apóstol Pablo, y no sé si os habéis dado cuenta de esto, esta carta a Filemón es la única carta donde el apóstol Pablo no hace referencia directa ni a la muerte ni a la resurrección de Cristo. No lo hace. Es decir, esta carta a Filemón es la única carta que no es doctrinal como tal, como Romanos o Gálatas, que son cartas que podríamos reflexionar y discutir durante años, que incluso en las facultades y seminarios de teología estudian y estudian porque hay tanto que escarbar, que incluso hoy en día sigue habiendo debates respecto a qué quiso decir Pablo aquí o allá. Sin embargo, esta carta a Filemón, una carta corta, una carta personal, es una carta donde no se hace referencia explícita a la muerte y resurrección de Cristo. Es decir, aquí el autor no pretende desarrollar enseñanzas profundas sobre el Evangelio, como sí hace en todas sus demás cartas. Ahora bien, hermanos, pensad en esto. Que esta carta no se caracterice por ser una carta doctrinal, no significa en absoluto que el Evangelio no esté presente de forma implícita en su contenido. Si lo pensáis, solo puede haber conversión y reconciliación gracias a Cristo Jesús. Y Pablo aquí actúa, de algún modo, como intermediario entre Filemón y Onésimo, para que se produzca la restauración entre ellos, siendo instrumento de Dios en el plan de redención de estos dos siervos que fueron de gran utilidad para la iglesia. En otras palabras, hermanos, aquí no se habla de doctrina, de muerte y resurrección de Jesucristo, pero sí vemos a Cristo en Pablo. Es decir, Pablo imita a Cristo en su manera de actuar y en su forma de dirigirse en amor a Filemón. Recordar que le invita a perdonar y recibir a Onésimo en su casa, y que si existe alguna deuda, escribe Pablo, la cargue a su propia cuenta, recordándonos con ello a lo que hizo el mismo Jesucristo por nuestros pecados. El Señor Jesús se hizo incluso pecado por nosotros. No solamente cargó con nuestros pecados, sino que se hizo pecado y murió en la cruz por nosotros. Pagó por nuestras deudas. Y justo Pablo le dice, si tienes alguna deuda, si Él tiene una deuda contigo, cárgalo a mi cuenta. Pues eso, hermanos, es lo que le dijo el Hijo al Padre. Padre, si estos mis hermanos tienen una cuenta pendiente contigo, cárgalo a mi cuenta y yo pagaré. Pagaré con mi propia vida. Y así lo hizo nuestro Señor Jesús. Por eso, aunque en esta carta a Filemón, corta carta, no haya doctrina, versículos que podríamos poner en cuadros y en nuestros móviles, aquí tenemos un ejemplo encarnado de Cristo, Pablo mismo,
Y ojo, hermanos, que en aquel tiempo, bajo la ley romana, porque recordad que Filemón era gentil y rico seguramente, un esclavo que huía de su amo podía enfrentarse incluso a la pena de muerte. Esto le da todavía más significado a la carta, ¿eh? Lo vuelvo a repetir. En aquellos tiempos, según la ley romana, cuando un esclavo huía de su amo, robándole o simplemente pues yendo más allá de su autoridad u oponiéndose a su autoridad, según la ley romana, ese siervo, ese esclavo, podía asumir la pena de muerte. Y Pablo, un gran conocedor de la ley romana, aun sabiendo esto, decide enviar a Onésimo a la presencia de Filemón para que ambos se reconcilien en el perdón de Dios. Actúa como intermediario para que Onésimo le pida perdón y sea restaurado. De esta manera, Onésimo pasa de ser un siervo fugitivo a un hermano amado en la fe. Impresionante, ¿verdad? Cómo el Evangelio salva vidas y las transforma. En la cultura y la sociedad de aquella época, que un amo y un esclavo mantuvieran una relación fraternal era algo totalmente impensable, era absurdo. Sin embargo, la fe en Jesucristo debía y podía romper esas barreras socioculturales de aquella época y hoy en día también. Especialmente cuando ambas partes eran creyentes, porque entonces debían tratarse con respeto y amor, haciendo todas las cosas para el Señor y en el amor del Señor. Esto habría sido, como digo, una locura para el mundo antiguo, ver esa fraternidad entre un amo y un esclavo. Pero precisamente los creyentes, hermanos, estamos llamados a vivir contracorriente, al igual que hoy. No ser como el mundo, sino ser como Jesucristo. Desgraciadamente en el mundo siempre se han promovido discursos triunfalistas, discursos de superación, orientados hacia el éxito, la prosperidad, el poder y la gloria. Esos discursos en el mundo se venden por muchos sitios. Hay un montón de coach y personas que venden discursos de tú puedes conseguirlo, cree en ti mismo, tú lo puedes declarar y lo recibirás, tú lo puedes manifestar y el universo te lo va a dar. Esos discursos se escuchan de muchas maneras hoy. Y sin embargo, el camino del verdadero creyente, el camino de los hijos de Dios, el camino de los cristianos, es el camino de la cruz. Un camino hacia el perdón, un camino también hacia el servicio. Y en consecuencia, un camino de sufrimiento y persecución, pero también de amor y reconciliación con Dios y con nuestros hermanos. Por ello, el camino del cristiano es completamente diferente del que propone este mundo. Pero aún así, debemos seguir adelante, hermanos. Ya sabéis lo que dijo nuestro Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y allí donde estemos, allí estará el Señor con nosotros, salvando, restaurando, perdonando y reconciliando. Desde luego es interesante observar cómo Onésimo huyó a Roma para finalmente ser encontrado allí por Dios. En serio, hermanos, esta historia es increíble. Onésimo en su pecado pensó, he robado, he fallado a mi amo, voy a huir lo más lejos, o quizá huyendo lo capturaron y lo llevaron a Roma, de una manera u otra. Él pensó que iba a hacer o iba a conseguir sus objetivos, ser más rico, engañar a la gente, a saber qué planes tendría en su corazón de piedra. Pero cuando estuvo en Roma y conoció a Pablo, y Pablo le compartió el Evangelio, todos esos planes se fueron a la basura. Y Onésimo entendió que ya no vive él, sino que vive Cristo en él, y que ya no vive para él, sino que ahora vive para el reino de Dios y su justicia. Fue transformado. El que huyó fue encontrado por Dios. Sin duda, Dios tenía planes para Onésimo, al igual que los tiene para nuestras vidas, hermanos. Aún en medio de nuestras malas decisiones y acciones, Dios actúa conforme a sus designios. Porque por supuesto que Dios no le dijo a Onésimo, roba a tu amo. Claro que no. Onésimo cometió sus propios pecados, al igual que nosotros. Pero a veces, aún en medio de nuestras malas decisiones y de nuestros pecados, Dios obra y actúa para bien. Principalmente convirtiendo nuestro corazón, dándonos una nueva vida. Onésimo creyó y fue salvo. Fue salvo en el tiempo de Dios. Ciertamente el arrepentimiento y la fe ya nos cambian, ¿verdad? La conversión nos restaura, nos transforma.
Pero también quisiera comentaros que en ciertas ocasiones hay personas que cuando reciben la palabra de Dios, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, y se convierten, hay personas que cambian radicalmente. Hay personas que están pues en una mala vida, llena de drogas, adicciones, diferentes problemas personales. Y cuando reciben la palabra de Dios y el Espíritu obra en sus vidas, se convierten, nacen de nuevo, buscan de Dios, se congregan, oran, leen, son personas que de un momento a otro pasan de blanco a negro, de 0 a 100. Son personas que por la gracia de Dios, simplemente con ese encuentro con Dios, son capaces de ser alcohólicos a no volver a probar una sola gota de alcohol en su vida. Y así con muchas otras cosas. Pero también, hermanos, hay personas que tienen ciertos problemas, ciertas prácticas en sus vidas, malas decisiones, que aún conociendo al Señor y siendo hijos de Dios, arrastran todavía ciertas prácticas o las dejan, pero conforme pasan los años vuelven a caer en esos pecados. ¿Qué diremos? No se convirtió. De ninguna manera, hermanos. Esto se lo comunico a los que se van a bautizar. Creer en Dios, bautizarte, servir, congregarte, no significa que no vas a volver a pecar nunca más y que todo te va a ir bien. Eso es mentira, hermanos. El camino del creyente, ya os lo he dicho, es el camino de la cruz, y el camino de la cruz es un camino de lucha muchas veces con nosotros mismos, porque caeremos una y otra vez, y encima vendrá el mundo, el enemigo, a pisotearnos, a tentarnos, a hacernos dudar de nuestra relación con Dios y en definitiva a hacernos sufrir. Pero aún en medio de todo, hermanos, no dudéis nunca del amor de Dios, porque Él está con nosotros y nada nos puede separar de su amor. Y a ello nos debemos de aferrar. Pero os quería compartir esto, hermanos, porque a veces hay ciertas confusiones con el asunto de la conversión. Por ejemplo, hay personas que piensan que cuando ya se han convertido, lo que han hecho en el pasado se queda en el pasado y ya está. Y sí, hay cosas que no solamente es que se queden en el pasado, es que deben de quedarse en el pasado, porque no debes de volver a caer en esas malas prácticas. Pero hay otras cosas de tu pasado que si tú te has convertido de verdad y tú tienes una relación con Dios y estás conociendo el perdón de Dios y su restauración en tu vida, hermano, hermana, tú tienes que restaurarte también en esas cosas que has hecho en el pasado. Si en el pasado tú has cometido errores con alguna persona y tú te has convertido y tú has entendido el perdón de Dios, ve y pide perdón. Ve y experimenta más todavía la restauración de Dios. Porque la conversión cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida. Y hay personas que dejan absolutamente todo atrás y qué bueno por ellos. Pero hay otros que todavía arrastran heridas, hermanos. Y esas heridas deben de sanar. Porque si estamos heridos, sangrando, sufriendo, no vamos a ser siervos útiles para Dios, sino más bien inútiles. No vamos a ser soldados de Jesucristo preparados para la buena batalla, sino más bien heridos, lesionados, mullidos, personas que en vez de ser de ayuda son de carga. Y Dios no quiere eso para nosotros, hermanos. Dios quiere que vivamos en victoria, que vivamos para su gloria. Y para ello es importante restaurarnos, hermanos. Y esta es una enseñanza importante. Dios nos perdona y nos restaura, y precisamente por ese perdón y esa restauración nos mueve a reconciliarnos con las personas a las que hemos hecho daño, o que nos lo han hecho a nosotros también. Desde luego, la conversión de muchos creyentes ha sido un gran testimonio para muchas personas. No sé, por ejemplo, cuántas conversiones vosotros habréis escuchado o habréis presenciado a lo largo de vuestra vida como creyentes, además de la vuestra, claro está, espero. Pero quizá varios de vosotros hayáis visto cómo ciertas personas fueron completamente liberadas tras su conversión de ataduras, pero en otros casos todavía siguen luchando. Hay quienes les cuesta más cerrar heridas, dejar atrás pecados y comenzar un nuevo rumbo, ¿verdad? Y no pasa nada, hermanos. Dios contempla todas nuestras situaciones. Nosotros no somos quienes para juzgar quién cree o no en Dios, quién se ha convertido de verdad y quién no. Eso Dios lo sabe. Ciertamente en muchas cosas, por los frutos reconocemos si son hijos de Dios o no. Pero en definitiva la salvación es personal. Y la relación es de cada uno con Dios. Cerrada tu puerta en tu intimidad, en lo más profundo de tu corazón.
Así que, hermanos, en ese sentido, pues por un lado hay personas que gracias a Dios han dejado muchas cosas atrás, pero otras que todavía, aún habiendo recibido el Evangelio, todavía poseen, albergan rencor en sus corazones, quizá también miedos, ira, culpabilidad y, en definitiva, cuentas pendientes con familiares, con gente de su círculo de amistades, quién sabe. Esas personas, hermanos, desde luego deben trabajar en sus vidas. No deben dejar esas cosas pendientes, ni reprimir esas emociones. Deben de más bien examinarlas, incluso pedirle a Dios: examíname, oh Dios, mi corazón, prueba mis pensamientos, ve si hay en mí algo de maldad. O como diría otro salmo: Señor, límpiame, perdóname, de aquellos pecados que me son ocultos. A mí, la verdad que ese verso me encanta muchísimo, porque es importante que como hijos de Dios descubramos aquellos pecados que nos están haciendo daño a nosotros y a la gente de nuestro alrededor. Que los señalemos delante de Dios, que los confesemos, que los dejemos atrás. Pero también es importante en nuestra oración con el Señor que le pidamos: Señor, danos sabiduría y discernimiento para descubrir aquellos pecados que estoy cometiendo, pero que me son ocultos. Es decir, que todavía no soy consciente de que son pecados que estoy realizando y que me están haciendo daño, y que no quieres ni tú ni yo que me hagan daño, y por eso, Señor, que tu Espíritu Santo hable a mi espíritu y me muestre aquellos pecados que son ocultos, para ser perdonado, limpiado y restaurado de esos pecados, y estar limpio delante de ti, porque eso es lo que quiero, ser como tú. Así que, hermanos, esta corta carta de Pablo, escrita a Filemón, es importante para nosotros hoy. Con esto concluyo. Pues nos enseña que tras la conversión todavía hay muchas cosas que trabajar en nuestros corazones. Onésimo, tras su conversión, bien pudo decir: Pablo, ahora que me has compartido este evangelio que es poder de Dios para salvación, y que además me has mostrado por tus anécdotas, tus historias, que a cada sitio que ibas predicabas el evangelio primero a los judíos y luego a los gentiles, y que así ibas y plantabas iglesias, Pablo, yo también quiero hacer eso. Yo también quiero formar parte del reino de Dios y su justicia y extender su reino para su gloria. Si Onésimo hubiese dicho todo eso, hubiese estado muy bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que tenía una cuenta pendiente, además con un hermano en la fe. Entonces, primero, Onésimo, salda tu cuenta pendiente, pide perdón, restáurate y luego sigue sirviendo para el Señor. Qué importante es entender eso, hermanos. Porque a veces queremos servir, a veces queremos predicar, a veces queremos pastorear, a veces queremos hacer muchas cosas para Dios. Pero si tenemos todavía cuentas pendientes y heridas, eso va a pasar factura, hermanos. Eso, los que sabéis un poco más de economía y bancos y demás, eso además sube los intereses. Se acumula la deuda y es mucho más difícil amortizarla, hermanos. Pero confiemos en que Dios lo paga. En que Dios nos deja completamente libres, con paz en el corazón. Así que, hermanos, qué importante es entender estas cosas, cuidar de nosotros mismos, porque sólo así podremos cuidar de los demás. Cuán importantes son el perdón y la reconciliación, primero con Dios y después con nuestros hermanos, con nuestros familiares. Si el Señor os ha convertido, gloria a Dios, hermanos, pero seguid trabajando en vuestras vidas, porque la conversión solamente es el principio. Hay mucho más por delante. No dejéis nada pendiente. Dios quiere que sigamos experimentando su perdón por medio de Cristo Jesús. Y como evangélicos no podemos tener el perdón como una asignatura pendiente, hermanos. Y desgraciadamente, una de las cosas que más me ha dolido ver, especialmente en líderes, es que son pastores evangélicos y parece que todavía no han experimentado el perdón de Dios. Por supuesto, digo parece, porque yo no puedo juzgar. Pero parece que a veces hay personas que, por muy evangélicos que son, pastores, teólogos, profesores, parece que no han experimentado el perdón de Dios, hermanos. Porque sigue habiendo problemas entre iglesias, entre hermanos, entre familiares. Y hermanos, no podemos predicar la cruz de Cristo si no experimentamos y practicamos el perdón de Dios en nuestras vidas y para con los demás. Y eso debe empezar por nosotros mismos. Así que, hermanos, que el Señor restaure nuestras vidas y nuestras heridas. Que el Señor nos siga ayudando a comprender más y más de su amor y de su perdón. Y que de esa manera nos bendiga
y nos haga más y más como Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén.